Presentado por Pleca Arquitectura. Árboles de Justicia México. Besabio.com. La iglesia tenemos 500 años haciendo exactamente lo mismo. Los orfanatos muchas veces se convierten en fábricas de delincuentes. Cuando tú ves la cantidad de aportaciones que el pueblo judío, solo el pueblo judío, le ha dado a la humanidad en todos, absolutamente todos los sentidos, dices, si los judíos hubieran sido exterminados en la época de Hitler, el mundo se hubiera quedado estancado hace 60 o 70 años. No entendemos que esos niños necesitan papá y mamá, que necesitan una familia, que necesitan abuelos, necesitan tíos, necesitan arraigo con alguien que les diga yo te amo, tú eres mi hijo. Pero hay que tener una visión grande de alcanzar multitudes y de hacer cosas que a lo mejor a nadie se le ocurren hacer. No es que yo necesite un hijo, es que ese niño necesita una familia. Wow. Pero él fue un hombre que pensó, la iglesia debe ser para multitudes. Cuando nos dimos cuenta que gracias al ruido que se hizo, pudimos ayudar a mucha gente a salir, dijimos, valió la pena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Se los quiero presentar, quiero que platiquemos con él. Si tienen algunas preguntas, háganoslas saber. De todas formas, lo vamos a volver a entrevistar. El día de hoy está con nosotros el pastor Gilberto Rocha. Pastor, mucho gusto. Mucho gusto, Jerry. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Y buenas noches, buenos días, buenas tardes a todo tu público que te mira por las redes sociales. Pues qué gusto poderle conocer. La verdad es que es un placer. Me han hablado muy bien de usted. Ay, gracias, porque luego las malas lenguas ya ves que no hablan bien de uno. No, y además la primera impresión siempre es la que se queda y qué bendición poderla conocer. Gracias, igualmente, Jerry. Que bueno, tengo muchas preguntas para usted. Sé que nos va a dar tiempo para poder hablar de todo, pero vamos a pasarnos un tiempo muy padre. Ok, perfecto. Una plática muy natural con gente sobrenatural. Ese es el tema del podcast. Entendemos, sabemos lo que buscamos. Por eso me interesa hablar con usted. Gracias. Bueno, pues aquí estoy a tus órdenes y espero cumplir con las expectativas. Sabe que siempre digo, no cualquier persona responde un mensaje. O sea, lo ven y nos ignoran. Pero el momento que ustedes contestan un mensaje por atención, luego lo digo, Dios, ellos. Y qué bendición. Gracias. No, pues aquí estamos. Pastor de una de las iglesias más grandes del área metropolitana de la Ciudad de México. Qué bendición. Gracias a Dios. Pues mira, ahí nos puso el Señor y dice la Biblia que no depende del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Así es que Dios tuvo misericordia de mí y aquí estoy. Pues yo tengo la curiosidad de ir a su iglesia. Un día de estos lo vamos a visitar. Claro que sí. Estás invitado. Esta es tu casa. Muchas gracias. Anda muy activo en redes sociales. Lo veo ahí haciendo reels, viajando por Israel, no sé, por Perú. Vi varios videos. Bueno, las redes sociales, ¿por qué es lo de hoy? Yo creo que, mira, y he animado a mis amigos pastores a que le entremos todos a las redes sociales porque es la sociedad a la que tenemos que alcanzar hoy. En perspectiva, cuando Jesús dijo que teníamos que ir por todo el mundo y predicar el evangelio o hasta los confines de la tierra, hay que entender que hace 2000 años, cuando Jesús vivió, hacer un viaje alrededor del mundo te costaba un año de tiempo. Entonces, no era sencillo ir de un país a otro. Por eso la gente no viajaba. Y pensar que alguien se aventurara a darle la vuelta al mundo era imposible. Uh-huh. Y literalmente hubiera costado por lo menos un año. Vamos, si hace pocos años relativamente se consideraba que por eso se escribió la vuelta al mundo en 80 días, era una proeza. Pero ahora lo tenemos al alcance de un celular. O sea, en redes sociales tú subes algo y no sabes quién te va a ver en dónde. Y yo creo que es un error para nosotros pensar que por el hecho de ser pastores no podemos usar las redes sociales. Es más, hubo quienes satanizaban las redes sociales en algún momento, pero creo que cuando hay un recurso maravilloso, llámese Instagram, Facebook, YouTube,
TikTok o la red que se llame, y no lo aprovechamos, si nosotros no lo usamos, alguien más lo hará. Así es que tenemos que estar listos. Y de hecho alguien más la usa, las saben aprovechar, las saben explotar, ganan incluso con eso, y que nosotros no podamos hacerlo está increíble, ¿no? Y a veces te das cuenta que no critico esa parte, pero yo veo que muchas veces lo que se sube a redes sociales es contenido que a lo mejor te hace reír, o gente que pierde el tiempo, o como tú dices, que busca ganar dinero lícita o ilícitamente, pero bueno, ¿por qué nosotros no vamos a utilizarlo con un propósito de que la gente reciba algo que sea útil para su vida? Claro, pues hay que aprovecharlo. Por eso es el tema de hacer estos podcasts, estas pláticas con gente sobrenatural. No, y te felicito por hacerlo y tener este podcast, y que también subes los reels. O sea, eso creo que es lo que hace falta hoy. Pues es que lo hacemos por el mismo tema que no hay contenido. O sea, uno busca, hace ahí en Facebook Live o videos de Facebook y no encuentra uno algo que hable, algo positivo, que hable de Jesús, que hable de salud. Todo es albur, doble sentido, pornografía y todos esos temas. Exactamente. Pues vamos a explotarlas. Hay que explotarlos, exacto. Porque tiene muchísimos reels. Bueno, lo que pasa es que me preguntaba, no es que me guste tanto viajar. Claro que me gusta viajar como a toda la gente, pero pasando la pandemia se fueron dando diferentes eventos a los que he sido invitado, y bueno, pues aprovechar en donde estamos para grabar algo, porque creo que a veces es útil para la gente. En el mes de diciembre tuve la bendición, la oportunidad de ser invitado por una organización israelí que se llama Keren Kayemet Le Israel, que organizó un congreso para líderes cristianos de América Latina. Y entre los líderes que fueron invitados tuve el privilegio de ser seleccionado, de ser invitado. Y dije, bueno, si voy a estar en Israel, literalmente no me costó un peso estar allá. ¿Por qué no aprovechar y grabar algunos videos? Ahora, yo he ido a Israel muchas veces porque regularmente, hasta antes de la pandemia, cada año hacíamos viajes y llevamos gente. Pero en aquel entonces, todo empezó con una chica, ¿qué te diré? Hace 6 años, que fue a despedir a su mamá al aeropuerto. Iba a ir la mamá de esta chica al viaje con nosotros. Y la chica me dijo, mire, mi mamá no sabe tomar fotos, no lleva cámara, no lleva nada. ¿Me puede usted mandar fotos de los lugares donde estén? Y eso me dio la idea. Bueno, entonces, ese viaje, por primera vez, compré una tarjeta SIM en Israel y comencé a transmitirlo en vivo en Facebook. Oh. Hice puros lives de Facebook. A mí me sorprendió la cantidad de vistas que llegaron a tener esos lives, y se quedaban ahí, y al otro día, como vamos desfasados 8 horas, de repente cuando yo activaba me daba cuenta que tenía mensajes. ¿Qué pasó con el recorrido de hoy? Wow. Ya estaban esperando el próximo capítulo. Esperando lo siguiente. Bueno, eso ya fue dando pauta. Después vino la pandemia, se suspendieron los viajes, y curiosamente ahora que fui invitado, pues tuve la oportunidad de grabar algunos videos. A algunos me sorprendió que literalmente acumularon millones de vistas. Sí. Y como ese de que grabé en una tumba, y nunca digo que es la tumba de Jesús, esa tumba en particular me llamó la atención porque es una tumba históricamente del primer siglo, es decir, de la época. Y 100% histórico. Exacto. Entonces eso te da una idea visual en qué lugar o cómo era el lugar donde sepultaron a Jesús. Hoy en día en Israel hay 2 sitios que se consideran probables del lugar donde Jesús fue sepultado. Uno que está bajo la administración de 7 iglesias históricas, la católica romana, la griega, la ortodoxa, la rusa, etcétera. Pero hay encima un templo que administran estas 7 denominaciones o religiones que parten del cristianismo. Pero cuando tú entras ahí te enseñan un hueco y te dicen allí era, pero tú ves un templo que no entiendes y cómo habrá sido esto hace 2000 años. El otro es un lugar administrado por un grupo de ingleses que en algún momento una expedición arqueológica descubrió
y que se dieron cuenta que estaba a un lado de una montaña que tiene forma de calavera. Entonces fueron relacionando los eventos. Al momento en que lo escarban un poco más, se dan cuenta que hay ahí un huerto. Entonces se van dando determinados factores muy parecidos a los que menciona el Evangelio, y hoy en día se conoce como la tumba del huerto. Entonces, si tú vas, te dicen, esto es. Claro, está muy bonito, muy arreglado, pero escarbaron literalmente hasta llegar al nivel de piso de la entrada. Entonces, ya, aunque tú lo puedes ver y puedes entrar a la tumba, y el jardín está arreglado de una manera muy digna, muy bonito, muy interesante, con ganas ahí incluso de tener tiempos de alabanza y adoración. Pero lo que tiene de interesante esta tumba que mostré en el video es que está semienterrada en el piso. Entonces tiene la piedra original, la piedra redonda que se giraba en la tumba del huerto. Ya no existe esa piedra que giraba para cerrar la tumba. Entonces eso te da una idea perfecta cómo debió haber sido el lugar en el que Jesús fue sepultado, y que además está detrás de unos edificios multifamiliares y es parte de un jardín. Y la gente allá en Israel ni caso le hace. O sea, es parte del jardín. Quizás ya se acostumbraron a que ahí lo tienen, pero históricamente para nosotros es un valor como una ilustración gráfica meramente. No es el lugar de la tumba. Muchos comentarios, no, pero así no fue, yo conocí la verdadera. O sea, el tema no era ese. Quizás no pusieron atención a lo que yo digo en el video, que es un lugar parecido. Claro. Y que nos da una idea de cómo era el lugar. Pero bueno, eso y grabé muchos otros videos más, y algunos generaron polémica. Hay gente que está en contra de Israel, gente que está a favor de Israel. Pero vamos, así son las redes sociales, ¿no? Pero tienen millones de visitas. O sea, hay reels de 1.200.000. Sí. El de la tumba alcanzó casi los 5 millones. O sea, sí. Realmente fue algo que yo no me imaginaba que iba a tener. Pero bueno, pues si a la gente le ha sido de utilidad, algunos me piden, oiga, graba más videos de ese tipo, son interesantes. Claro, pues desde luego que en la medida en que podamos grabaremos más. Y en agosto, septiembre, que estamos por Israel, ya con el grupo que estamos armando, pues desde luego que vamos a grabar de muchos otros lugares que en esta ocasión, como fue un viaje de una semana, pues obviamente no pudimos visitar. Claro. Aparte, este viaje no era tanto con objetivo turístico, sino que por ejemplo, ese lugar estaba muy cerca del hotel donde estamos hospedados. Yo me di una escapada con mi esposo y lo grabamos. Pero básicamente nos dedicamos a visitar edificios gubernamentales, a tener entrevistas con personas del gobierno, y nos llevaron a conocer el famoso domo de hierro que protege a Israel de los ataques terroristas, y la franja de Gaza, y aquí y allá. Es decir, no tuvimos tiempo de ir a los sitios que regularmente de estudio bíblico. Oiga, y sí es verdad que hay o a lo mejor es algo como un mito, si hay algo, una carga espiritual, o solo es una idea, o algo que que algunas personas solo sienten. No, sí es una carga espiritual. No toda la población de Israel es creyente en Dios, también hay que entender eso. Dentro de la población israelí hay gente musulmana, hay gente de la línea cristiana ortodoxa griega, cristiana ortodoxa rusa, o cristiana copta, etcétera, etcétera. Pero también hay muchos cristianos evangélicos, y obviamente los judíos, que se dividen en grupos, ¿no? Los ortodoxos, ortodoxos religiosos y liberales. O sea, hay para lo que tú quieras. Pero estar ahí sí tiene una carga espiritual muy, muy fuerte. Y ya entiendes por qué Israel es hoy, a tan solo 75 años de existir como nación, una potencia mundial. Y evidentemente que cuando entiendes lo que dice la Biblia, cuando entiendes las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, cuando entiendes las profecías que aparecen en todo el Antiguo Testamento, y ves a Israel hoy de pie como potencia mundial, dices, entiendo que Dios está aquí. Esto no es obra de seres humanos. Claro.
Esto es obra de Dios. En uno de los segmentos que tengo de videos es las aportaciones del pueblo judío al mundo, porque también entiendo que hay mucho odio hacia el judaísmo, quizás por nuestro contexto y nuestras raíces culturales, religiosas como mexicanos. El pensar es que los judíos mataron a Dios. Y eso es algo que el mexicano común tiene. Sí. Pero no entendemos, cuando entendemos la Biblia, nos damos cuenta que lo que dice Jesús, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar, y que la puso por ti, por mí, por toda la humanidad. Pero el pueblo de Israel, cuando Dios dice a Abraham, y bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, cobra otro sentido cuando vemos que Dios le dice a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí entendemos dos cosas. Uno, por la simiente de Abraham, primero es Jesús, porque nos da la salvación y el perdón de pecados y la vida eterna a todo aquel que creemos en él. Pero en segundo lugar, cuando tú ves la cantidad de alcance, de aportaciones que el pueblo judío, solo el pueblo judío, le ha dado a la humanidad en todos, absolutamente todos los sentidos. Dices, si los judíos hubieran sido exterminados en la época de Hitler, el mundo se hubiera quedado estancado hace 60 o 70 años. Micrófonos, cámaras, celulares, computadoras, tecnología. Hoy en día vemos que es de manufactura china y hay muchas fábricas, pero lo que no sabemos es que todas esas son ideas de cerebros judíos. ¿Por qué a los judíos se les ocurren cosas que a ningún otro ser humano en el planeta Tierra se le ocurren? ¿Por qué? Porque Dios los ha dotado de una inteligencia muy especial y se sigue cumpliendo lo que Dios le dijo a Abraham. La simiente de Abraham, el pueblo judío, sigue siendo el día de hoy bendición para todas las familias de la tierra. Y en mis videos yo muchas veces le digo, a lo mejor tú odias a los judíos, pero hoy la medicina que te tomas, el teléfono que utilizas, los tenis que te pones, lo que sea, se lo debes a un judío. Sí, la tecnología de cada producto, de cada cosa, tiene que ver con eso. ¿Te has dado cuenta que hoy hay playeras inteligentes cuando haces ejercicio que absorben el sudor, que te hacen tener una temperatura todo el tiempo? ¿Y eso a quién se le ocurrió? A un judío. Wow. Los judíos no son buenos en fútbol, pero ¿sabes a quién se le ocurrió ponerle tacos a los tenis para que se pudiera jugar fútbol y no te resbales cuando estás corriendo? A los judíos. ¿Y quién diseñó? Hoy en día vas a comprarte unos tenis y entras a una tienda de tenis especializada y te dice, ¿qué deporte vas a hacer? ¿Vas a caminar? ¿Vas a correr? ¿Vas a jugar básquetbol? Voleibol, fútbol, tenis, ¿qué vas a hacer? No sé, yo solo quiero unos tenis. Bueno, ¿quién diseñó tecnología apropiada para cada deporte? Los judíos. Es que no alcanzamos a comprender el poder de una bendición. Solamente pensamos que el tener alimento es una bendición y hasta ahí nos quedamos. Exacto. Pero cuando entendemos que la bendición va mucho más allá de lo que podemos entender, como es el descubrir tecnología, el innovar, el crear, el producir, el enseñar, pues va muchísimo más allá. Hay una pregunta que siempre hago casi al final y se la voy a hacer ahorita por este tema. ¿Qué se imagina que hay en el cielo? ¿Qué me imagino que hay en el cielo? Me imagino que en el cielo hay un ambiente de fiesta. ¿Por qué? Porque dice que ahí ya no hay dolor, no hay enfermedad, no hay tristeza, no hay llantos, sino que todo es alegría, porque quienes hoy en día están ahí están disfrutando de la paz, la presencia de Dios, y yo creo que cuando estemos ahí, Dios nos va a permitir disfrutar absolutamente lo mismo. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, yo creo que la mayor parte de la gente no nos quisiéramos morir porque queremos seguir disfrutando de la vida aquí en la tierra, porque no tenemos idea de lo que nos espera en el cielo al lado de Jesús. Dijo Jay-Z, yo creo que cuando esté en el cielo me voy a arrepentir de no haberme venido antes. Yo creo que sí, porque yo creo que estando ahí nadie va a querer regresarse a la tierra. No, adelante. Es que le pregunto eso porque en el tema de la pandemia fue un tema
duro, un tema complicado para todos. Sin duda sé que en este tiempo, pastor, hubo mucha gente que se llenó de pánico por morirse. Entonces yo le pregunto eso porque he hablado mucho de ese tema, porque hay gente que perdió una esposa, un esposo, un hijo, una madre, pero el miedo se quedó. El miedo se quedó, y recuerdas, y seguramente la gente que te está viendo, nos está viendo, la gente tenía miedo a morir. La gente, cuando veía que tenía la enfermedad, tenía pánico, era casi como nos recibir una sentencia de muerte. Uh-huh. Y yo creo que en mucho era justamente por el desconocimiento de Dios. Eso fue algo que tomó de sorpresa a la sociedad entera. Y claro, en un sentido estricto, repito, quizás nadie deseamos irnos ya. Todos pensamos en seguir vivos y seguir con nuestra vida y seguir disfrutando lo que aquí tenemos, porque tenemos el concepto que solamente se vive una vez y vivimos aquí, pero no tenemos el concepto de vivir eternamente y que lo que nos espera allá es 1000 veces mejor que lo que tenemos aquí. Pues es increíble escuchar. Es como una campaña que yo mismo he hecho, tratar de inyectarle a la gente ese deseo por vivir, disfrutar esta vida, pero saber que hay algo más interesante para lo que estamos siendo preparados. Lo estamos recomendando mucho a gente que no conoce de Jesús. ¿Qué le pudiera decir a una persona de Jesús? Que Jesús es la persona más maravillosa que podemos descubrir en la historia del universo. Número 1, porque Él es Dios, que se hizo hombre, que renunció a sus atributos divinos, es decir, renunció a sus condiciones de Dios para hacerse un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros, para entendernos y para enseñarnos a vivir. Pero no conforme con eso, pues Él lo dio todo para que nosotros pudiéramos alcanzar la misericordia, el perdón de parte de Dios. Si alguien tenía que pagar por todo lo malo que hemos hecho, como cuando un delincuente comete un delito o cuando nosotros fallamos ante la ley y nos cobran una multa, una infracción, alguien tenía que pagar eso, y Jesús lo pagó para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Así que yo le recomendaría a cualquier persona que comienza leyendo los evangelios para que conozcas quién es Jesús, lo que Él dice y lo que Él hizo por ti. Oh. Cuando una persona se enamora de Jesús, renuncia a todo por quererlo seguir a Él. Yo creo que este es el punto clave, entender quién es. Y yo creo que así como cuando tú conociste a tu esposa, te enamoras de ella, o una chica conoce a un chico y se enamora de él. Y pues cuando uno decide casarse, tú le dices a tus papás y a tus hermanos, pues mucho gusto en haber vivido con ustedes, pero hasta aquí llegué. Los cambio por la persona que acabo de conocer. Cuando uno se enamora de Jesús, uno le dice adiós a su antigua manera de vivir. No es que nadie te prohíba nada, es que uno mismo por convicción dices adiós a mi antigua manera de vivir, quiero vivir con Jesús. Esta plática, le dije, es una plática muy natural con gente sobrenatural. ¿Existe lo sobrenatural? Existe lo sobrenatural. Yo creo que lo sobrenatural lo vemos todo el tiempo y a veces no nos damos cuenta. Y a mí me gusta mucho ver, escuchar o leer testimonios de personas que de repente te das cuenta que no tenían solución en el terreno humano, material, que a nuestro alcance no se podía hacer nada y que el Dios sobrenatural lo transformó todo. Yo creo en lo sobrenatural. Dios es sobrenatural y yo creo que el reto para nosotros como creyentes es no quedarnos en el ámbito religioso. Sí, pues creemos en Dios, pero Dios está en el cielo, nosotros en la tierra y nada que ver Él con nosotros o nosotros con Él. Yo creo que la vida cristiana auténtica es cuando tú haces que la voluntad de Dios, como Jesús nos enseña a orar en lo que conocemos como el Padre Nuestro,
la voluntad de Dios en el cielo se haga aquí en la tierra y entonces le permitas llevar a cabo cosas sobrenaturales todos los días en diferentes ámbitos de tu vida. ¿Qué le apasiona en la vida? Sé que pastorear y buscar a Jesús y buscar su presencia, pero ¿qué le apasiona en la vida? En lo natural, por decir algo. Bueno, me apasiona la familia. Me apasiona. Por eso me da tristeza, por ejemplo, todas las leyes, y me da coraje las leyes que se pretenden levantar para destruir a la familia. Me apasiona la vida porque hay un eslogan de una empresa que dice vivir es increíble. Y no es posible que se hagan leyes para legalizar el crimen, para legalizar la muerte, y que cuando alguien defiende la vida se le llame arcaico o antiderechos o que te digan retrógrada o que te digan muchas cosas. Y no es por lo que te dicen, sino porque no se entiende la importancia que tiene la vida. Y eso creo que es lamentable. Y a mí me apasiona defender eso, me apasiona ayudar a la gente a que viva y que viva bien. Porque hay gente que cuando llega a la iglesia llega en condiciones infrahumanas, llega destruido. Recuerdo de una mujer a la que cuestionaban y le decían, ¿tú crees en el infierno? Y ella dijo, si tú conocieras mi casa y la forma en que vivimos, te darías cuenta que el infierno existe. Wow. Imagínate vivir en un ambiente podrido de violencia, de destrucción en todos los sentidos. ¿El infierno existe? Pues no tienes que morirte para constatarlo. Hoy la gente muchas veces vive infiernos en un departamento, infierno en una casa, infierno en un cuerpo que se encuentra atado a muchas cosas. Y cuando tú tienes oportunidad de enseñarle a una persona, no a una religión, sino a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y cuando la gente empieza a poner en práctica los principios bíblicos en su propia vida y empieza a descubrir que hay una manera de vivir diferente, y esa persona empieza a ser transformada en 180 grados y se da cuenta que ese infierno en el que vivía lo puede destruir y ahora puede empezar a vivir en un cielo, y empieza a vivir de una manera diferente y empieza a ver las cosas de una manera distinta, y su matrimonio se restaura, su familia se restaura y las cosas empiezan a funcionar diferente. Eso a mí me apasiona, ver cómo Dios transforma a la gente. No en número de fieles que asisten a una iglesia, sino las personas que son transformadas literalmente por el simple hecho de poner en práctica los principios de la palabra de Dios, que es la Biblia. Wow. Respecto a un poquito de este tema que hemos estado que platicamos o que acaba usted de mencionar, usted ha visto gente ser transformada, renovada. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente para disfrutar de todos esos beneficios? Primero, yo creo que ser sincero con uno mismo y con Dios, en reconocer todo que hemos vivido mal. Mira, cuando tú le preguntas a una persona, ¿tú cómo consideras que eres? Todos te dicen, pues creo que yo soy una buena persona, creo que yo soy de buen corazón. Cuando yo veo que Dios nos dice en la Biblia que nuestro corazón es perverso, y dices, caray, yo siempre pensé que era de buen corazón y Dios me dice que soy de un corazón perverso. Cuando uno es capaz de reconocer, sí, hay mucha perversión en mi corazón, en mis deseos, en mi voluntad, en mis pensamientos. Porque a veces la gente piensa, pues ve y predica eso a los reclusorios donde están los malos. Claro. Yo soy bueno. Pero cuando entendemos que a lo mejor hemos alojado en nuestro corazón mentira, engaño, envidia, odio, resentimiento, etcétera, etcétera, pecados que no se ven, pero que están escondidos dentro de nosotros. Porque a lo mejor somos muy buenos para enjuiciar al que se droga en la calle, al que violó a una persona, a un niño, a una mujer, al que violentó, al que mató.
Pero cuando Jesús dice, ten cuidado, porque tú cuando te enojas con una persona, es como si hubieras cometido un asesinato. Ah, caray, yo nunca lo había pensado así. Y entonces cuando uno es sincero y dice, sí, yo muchas veces me he enojado, insultado, he deseado la muerte, he hecho esto y aquello. Y entendemos, no tengo que estar en un reclusorio para reconocer mi nivel de maldad. Y decidimos dejar eso para empezar a aplicar lo que Dios dice. Y como dice la Biblia, renovar nuestra mente, nuestros conceptos, la manera en que pensamos, la manera en que vemos las cosas, es cuando empiezas a disfrutar lo que Dios te ofrece en su palabra. ¿Hay segundas oportunidades? Hay segundas oportunidades. Dios da muchas oportunidades. Un ejemplo muy lindo lo vemos en el Evangelio con dos de los discípulos, Judas y Pedro. Los dos cometieron un acto de traición. Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Pedro lo negó 3 veces. Cuando le, oye, ¿tú también andabas con él? No, yo ni lo conozco, a mí no me involucren. 3 veces lo negó. Y Jesús se lo había advertido y Pedro dijo, pero pues, no, ¿cómo crees? O sea, todos te pueden negar menos yo. Y él lo negó 3 veces. Y yo me pongo a pensar, si Jesús no nos diera segundas oportunidades, Pedro hubiera sido desechado. Es más, yo juego con la hipótesis, ¿qué hubiera pasado si Judas se hubiera acercado a pedirle perdón a Jesús? El problema es que Judas se sintió mal por lo que pasó y en lugar de pedir perdón se fue a suicidar. Pedro pudo haber tomado la misma decisión de Judas, de haber sido a suicidar después de haber negado al Señor. Pero Pedro buscó la segunda oportunidad y el Señor se la dio. Y si te das cuenta, Pedro no era un ser humano perfecto. Más adelante dice Pablo que en algún momento Pedro era de condenar porque tenía una actitud hipócrita y cuando le convenía actuaba de una manera y cuando le convenía actuaba de otra. Pero cuando Pedro escribe acerca de Pablo, reconoce que lo que dice Pablo es de parte de Dios. Y te das cuenta que entonces Pedro, al paso de los años, fue corrigiendo actitudes. Y la Biblia te enseña de seres humanos imperfectos que llegaron a ser instrumentos en las manos de Dios porque tuvieron la osadía de dejar atrás su vida pasada y decidir vivir como Dios manda. Y entonces hoy tenemos a Pedro como uno de los principales apóstoles, pilar de la iglesia, un instrumento de parte de Dios. Y dices, gracias a Dios por gente como él, que nos da ejemplo de que las segundas oportunidades existen y que no importa quién seamos, Dios nos puede dar la oportunidad de ser instrumentos en sus manos. Y de volver a comenzar algo que parece perdido. Esa es la oportunidad de creer en Jesús, o de la oportunidad que nos da Jesús de volver a empezar. Exacto. La oportunidad de volver a empezar y la oportunidad de no quedarte tirado en el piso. Cuando una persona se aleja de Dios, pues simplemente le estamos dando oportunidad a que el diablo también nos destruya y que se aproveche de nosotros. Cuando una persona se acerca a Dios, Dios siempre nos dará la mejor oportunidad. Le pregunto porque nos acaba de obsequiar su libro, el libro Kairos. Kairos. Tiempos. Así es. ¿Nos puede hablar un poquito de este libro? Mira, ese libro, Dios me lo inspiró hablando de que según nosotros tenemos un tiempo que vemos humanamente, pero Dios tiene un tiempo perfecto, un momento en el que se dan las cosas más allá de lo que nosotros podemos imaginar o podemos suponer. Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo es un concepto muy interesante porque Dios lo inventó cuando dice que puso alrededor del planeta Tierra el Sol, la Luna, las estrellas y que servirían como señales para los tiempos, las estaciones, los días, los meses y los años. Al final de cuentas, los seres humanos hicimos los calendarios y cada cultura ha intentado ajustarlo como ha podido y nos damos cuenta que algunos lo hicieron muy bien, muy perfectos, otros les falló tantito. Pero al final de cuentas, tú y yo nos guiamos por un calendario, nos guiamos por un reloj que nos dice qué hora es y demás.
Pero Dios no se guía por eso, porque Dios es más allá de las vueltas que le da la Tierra a su propio eje y pasa un día, o Dios es más allá de las vueltas que la Tierra le da alrededor del Sol, que sería un año. Dios es más allá de eso. Y cuando Dios señala tiempos para nosotros, entonces entendemos cómo es el kairos, el tiempo perfecto de Dios. En el griego hay dos palabras interesantes. Cronos, que es la forma en que nosotros, los seres humanos, medimos el tiempo. Y si quedamos de vernos un día a una hora, sabemos que ese es cronos. Pero el tiempo de Dios es un kairos. Y a veces Dios nos presenta oportunidades que podemos aprovechar o podemos perder. Y yo lo relato en el último capítulo del libro de Kairos, una anécdota muy interesante que es parte de la historia justamente del pueblo de Israel, pero del tiempo moderno, cuando hablamos de la guerra de los 6 días. Y obviamente el tomar la decisión a tiempo como la tomó en ese momento el ejército israelí marcó la diferencia entre ganar o perder. Una guerra que se tenía perdida, pero una decisión en el tiempo exacto marcó la diferencia. Y es ahí donde uno entiende la importancia de estar acorde al tiempo de Dios, el Kairos. Lo voy a leer. Sí, léelo. Y yo recomiendo a la gente que quiera leerlo. Yo solamente lo tengo disponible a través de Amazon. Y está muy buen precio. Sí, está a buen precio. Si tú buscas en Amazon Kairos por Gilberto Rocha, te lo va a desplegar. Y la ventaja de Kairos es que del Amazon es que no tienes que mandar hacer un tiraje, tienes que mandárselo a la gente. La gente lo pide y le llega a la puerta de su domicilio. Sí, lo busqué hace rato, por eso le pregunté del libro. Pues es muy interesante hablar de este tiempo divino, este tiempo del cielo, este tiempo que yo siempre digo que el tiempo, como usted lo acaba de comentar, es un tiempo para la tierra. Por eso dice la palabra que 1000 días para Dios es como un pequeñito momento. Exacto. Y al revés. Sí, porque Dios no está... Él no depende... Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué para Dios dice que lo que para nosotros es 1000 días, para Él sería como apenas un día? Bueno, porque tal vez para nosotros 1000 días son 1000 vueltas alrededor del sol. Pero para Dios no dio vueltas nada. Sí, ¿no? O sea, Dios está presente nada más. Presente simplemente, pero para Él no está pasando el tiempo, porque Dios es eterno. Por eso Él se presenta como el yo soy. Sí, Él siempre está. Él siempre está. Y hay un concepto, por ejemplo, la hora. Y cuando tú ves el concepto de la hora que está relacionada con el tiempo, te das cuenta que la hora no siempre significa lo mismo en la Biblia. Sí. O sea, son conceptos tan interesantes y tan profundos que te hacen pensar en las oportunidades que Dios nos da. Kairos es un tiempo de oportunidad. Kairos es un tiempo de bendición. Kairos es entender lo que Dios quiere hacer en el hoy, en el momento adecuado. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que dice, creo que dejé pasar la oportunidad? Creo que se me fue el tren. Creo que ya estoy viejo. ¿Por qué? Porque tal vez no aprovechamos los kairos que Dios nos presentó y los dejamos ir. Por ejemplo, para la gente que nos está viendo, ¿qué es el kairos para una persona? Y me refiero a una persona a la que le presentamos estos temas, porque mi intención es no solamente llevar un momento a la gente que conoce de Jesús, sino llevarle esto a la gente que no conoce de Jesús. ¿Cuál sería el kairos para una persona? Por ejemplo, hay en la Biblia un ejemplo muy interesante que es Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Y con todo respeto, pero lo tengo que decir. Dígalo. Imagínense un trabajador del SAT. Y que la gente dice, híjoles, pero esos son los más corruptos.
a lo mejor los diputados, ¿no? Bueno, un diputado y dices, aguas con las carteras. Todo el mundo a cuidar sus cosas. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, Zaqueo, él se dedicaba a eso. Además, él era corruptísimo. Pero cuando Jesús lo vio, le dijo, Zaqueo, es necesario que hoy vaya yo a tu casa. Hoy vaya yo a tu casa. Hoy. Kairos. Hoy es el tiempo. Su oportunidad. Su oportunidad. Zaqueo, ¿cuál fue el mérito que tuvo? Que aprovechó la oportunidad. Porque dijo, hoy yo decido repartir la mitad de mis bienes entre los pobres. Y si yo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver por cuadruplicado. Yo no sé si Zaqueo se quedó pobre, porque obviamente todo lo que tenía era mal habido. Pero él tomó un compromiso. Y Jesús otra vez dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Si Jesús se presenta a tu vida, no lo rechaces. Hoy es el Kairos para ti. ¿Podría ser un Kairos para alguien escuchar esta palabra? Podría ser que a lo mejor tú dices, no sé ni por qué abrí el podcast, no sé por qué me encontré con este video en el Reel, no sé por qué, pero es un Kairos, es una oportunidad que Dios te está dando, es tiempo de oportunidad. Wow. Hay gente que, por ejemplo, lo voy a poner en otro contexto. Uh-huh. A lo mejor no se casó cuando se pudo haber casado y con quien se debió haber casado. Uh-huh. Y dejó pasar la oportunidad. Y al paso de los años, esa persona tal vez descubre, no me casé o no aproveché esa oportunidad y se le fue el Kairos. Como muchos decimos como mexicanos, dejé que se me fuera el tren, no me subí. Recuerdo mucho de un caso en el que dos chicos tuvieron éxito muy jóvenes y los dos llegaron a ser directores de sus diferentes empresas donde estaban contratados como empleados. No se concretó el matrimonio porque uno de ellos, cuando salía del trabajo, decía, yo me quito mi traje de director. Y en la calle soy como cualquier hijo de vecino. El otro, pues decía, no, yo soy director de tiempo completo. Entonces, nunca lograron compaginar la relación porque era como una lucha de poderes de dirección contra... Pero el otro decía, pero yo no quiero ser director, no quiero estar peleando. Se amaban mucho, se llevaban bien, pero ese punto hizo que terminaran distanciados. A la fecha, los dos, tanto él como ella, ya rebasan los 50 años. Ninguno de los dos jamás se casó porque no conocieron a otra persona con la que pudieran llevarse como se llevaban entre ellos. Y tristemente dejaban pasar oportunidades. Y yo recuerdo cuando los entrevistaba que él me decía, es que imagínate, mi secretaria me pide permiso para que salir temprano porque voy a ir a ver al novio. Y yo qué ganas de hacer lo mismo, pero yo tenía responsabilidades de dirección y no podía hacer lo mismo. Yo ya quería formar un hogar, pero pensar que mi futura esposa era una directora y que nos íbamos a tratar a nivel directivo, eso yo no lo concebía. Uh-huh. Y ella nunca lo entendió, entonces nunca quiso bajarse de su nivel directivo y esa lucha terminó por romper la relación. Hoy en día, pues yo creo que ya le pegan a los 60 años, ninguno de los dos consiguió pareja por ningún lado y fue una situación muy lamentable. Claro. Ahí es dejar pasar el Kairos. Wow. Qué interesante este tema del tiempo. Pastor, ¿qué ha sido o cuál ha sido su momento difícil en la vida? Uy, he tenido muchos momentos difíciles en la vida. Mira, yo recién conocí a Jesús en 1984 y en 85, septiembre de 85, mi familia y yo todavía era soltero, pero yo fui el primero de la familia que conocí a Jesús y gracias a Dios mis padres, mis hermanos, todos conocieron a Jesús. Y en septiembre de 85 nosotros vivíamos en Tlatelolco.
en el edificio Oaxaca, enfrente del edificio Nuevo León. Cuando viene el terremoto, el edificio Nuevo León se cayó. Fue tal el impacto de lo que pasó que nuestro edificio, gracias a Dios, no se cayó. Pero todo por dentro se desmoronó, se cayó el muro que nos separaba del elevador, se cayeron cosas de las escaleras, los plafones, los techos, los closets, todo fue un desastre. Ese edificio terminaron demoliéndolo porque ya no tuvo recuperación. Entonces ahí, junto con mi familia, pasar la aventura de, ¿y ahora a dónde vamos a pasar la noche? ¿Y a dónde vamos a ir? No tener nada de nada. Yo estaba estudiando la carrera de computación, estaba iniciando un negocio. Mi papá es contador público y en aquel entonces tenía una oficina y a mí me prestaba un espacio en su oficina como un apoyo de un padre a un hijo para iniciar el negocio, y estamos casi enfrente del Hotel Regis en la Ciudad de México, y el Hotel Regis también se cayó y el edificio donde estábamos fue un desastre. Así es que de repente perdimos casa y oficina. Fue todo un caos. Pero Dios se manifestó y gracias a Dios pudimos, como familia en ese momento, ser reinsertados por Dios en otra casa. Y Dios hizo una serie de milagros que en algún momento platicaré yo. Fue algo extraordinario. Pero también, ya casado, me acuerdo que habíamos comprado una casa muy linda en un fraccionamiento privado. Teníamos un jardín precioso, que era un jardín común para todos los vecinos, pero la ventaja de nuestra casa, que en aquel entonces había sido la casa muestra del fraccionamiento y gracias a Dios la pudimos comprar, pues no teníamos vecinos, entonces todo al frente era verde, hermoso. Cuando viene el error del 94 famoso, y que se dispara la inflación y las tasas de interés, pues obviamente eso nos pegó en el crédito hipotecario. Se fue para arriba. En pocos meses, el salario que yo percibía, yo creo que se fue 20 veces arriba la mensualidad. O sea, es o pago o vivo. Y obviamente dejamos de pagar. Mi papá, mi suegro nos ofrecieron ayuda, intentamos pagarle la casa al banco. El banco nos dijo que eso no era negociable, había una penalización por prepago. Total, si en ese momento la casa costaba el equivalente al día de hoy de 2 millones de pesos, pues yo creo que la deuda se fue como a 16 millones. O sea, un absurdo. Dice, sí. Si yo tengo 16 millones, me compro 8 casas de estas, no una. Fue todo un caos. Hubo gente que nos ofreció ayuda. Me acuerdo de un abogado bancario y otra persona que también estaba inmerso en la situación bancaria. Nos dijeron a mi esposa y a mí, vamos a pelear con el banco y le ganamos. Y Clarito y yo fuimos a orar. Y Dios nos dio una palabra tan precisa en 2 Crónicas 25 y nos dijo, si tú lo haces así y te esfuerzas por pelear, yo te voy a hacer caer. Órale. Y nosotros habíamos dado ya una buena cantidad de avance con pagos y demás. Y le preguntamos, Señor, todo el dinero que ya dimos. Y ahí el rey Amasías le pregunta al profeta, ¿y qué será de los 100 denarios que ya pagué al ejército? Y el profeta le dice, Dios puede darte mucho más que eso. Y cuando Dios nos dijo eso, entendimos que no teníamos que pelear. Al otro día, fuimos al banco, devolvimos la casa. Y el empleado del banco que nos recibió la carta que hicimos con las llaves y demás, nos dice, ¿y su patrimonio? Y dije, pues, ¿cuál patrimonio? Esto lo debo 10 veces. Bueno, nos fuimos a vivir a una casa que en ese momento nos prestaron y posteriormente Dios nos concedió el poder comprar casa en otro lado. Y obviamente con la ayuda que nos dieron. Y al año, sí, como un año y medio, nos habla el banco y dice, oiga, ¿no les gustaría recuperar su casa? Obviamente yo no tenía las posibilidades económicas de volverla a comprar. Pero pregunté, ¿y qué se tendría que hacer? Y dice, mire, el banco está dispuesto a perdonarle toda la deuda si usted paga el valor de avalúo de la casa. Soy interesante. Entonces,
Yo la promoví entre la congregación, hubo varias personas interesadas y finalmente una de ellas me dijo, yo tengo el dinero, la compro. Ok. Por decirlo de alguna manera, la casa está evaluada, si mal no recuerdo, en 350,000 pesos en ese momento. Y como yo ya había dado, junto con mi esposa, más de 100,000 pesos al banco por la casa, pues yo todavía escribí una carta. Le dije, pues te ofrezco 250,000. Uh-huh. Y el empleado que me recibió la carta me dijo, mira, ya te estamos perdonando mucho, no te vamos a perdonar más. Dije, ¿usted toma la decisión? No, hay que someterla a un comité. Dije, ¿puede introducir la carta al comité? Está bien. Como a los 15 días recibo un documento del comité y me dice, su oferta fue aceptada por 150,000 pesos. O sea, wow, menos de lo que yo ofrecí. Y ya, pues gloria a Dios. Entonces, pagamos el valor, lo que se le debía. Finalmente, la persona que nos pagó la casa nos pagó el precio convenido, que es el precio de avalúo. Y Clarita y yo pudimos también, a su vez, terminar nuestros compromisos que teníamos y salimos adelante. Y uno más, justo cuando empezó la pandemia, estábamos en Perú, en un congreso por la vida y la familia. Estábamos poniéndonos de acuerdo qué vamos a utilizar para defender la vida y la familia. Y era marzo del 2020. Ya se empezaba a escuchar la pandemia. Escuchamos de China y escuchamos de no sé cuántas cosas. Es más, un ponente a ese congreso de España dijo, de puro milagro llegué. Porque cuando él salió de Madrid, salió vía Ámsterdam, entonces voló Madrid, Ámsterdam, Lima, y en el aeropuerto de Lima le preguntaron, ¿de dónde viene? Y él dijo, de Ámsterdam. Bienvenido. Dice, si he dicho que vengo de Madrid, no me dejan entrar. Total, allí estábamos. Habíamos convenido como familia. Mis hijas no pudieron acompañarnos al congreso por razones de trabajo, pero todas pidieron permiso y se organizaron para que las dejaran faltar los primeros 4 días de la semana siguiente. Y como familia decidimos irnos a Machu Picchu, a conocer Machu Picchu. En el congreso conocí al dueño de los ferrocarriles que conducen a Machu Picchu y el señor, pues muy amable, me dijo, yo te voy a regalar boletos de primera clase. Bueno, muy amable el señor. Estando en Lima, el último día, el gobierno dice, ya no puede haber reuniones cerradas para grupos de más de 300 personas y cancelaron el congreso. Habíamos más de 350 y dijeron, ya no pueden sesionar en el hotel. Y yo fui con él y dije, oiga, usted dígame, si ya no vale la pena, yo me regreso y le digo a mis hijas que ya no vengan. Sí, no, claro. Y él habló por teléfono y preguntó, ¿cómo están las cosas por allá? Y le dijeron, bien, pues aquí todo está al aire libre, no tenemos problema. Me dijo, no, mire, todo está normal, allá es al aire libre, ahí no está nadie encerrado. Bueno, yo hablé con mis hijas, le dije, pueden venirse, no hay ningún problema. El domingo ellas llegan, aterrizan en Lima, y en el aeropuerto nos encontramos y tomamos el vuelo a Cusco para el otro día tomar el tren a Machu Picchu. Bajándonos en el avión de Cusco, estaban las pantallas en el aeropuerto y el presidente de Perú diciendo, declaro decreto de inamovilidad en todo el país y a los extranjeros les doy 24 horas para que se vayan de Perú. ¿Y ahora qué hacemos, no? Bueno, allí empezó la aventura porque finalmente no sabíamos qué hacer. Fuimos al hotel que ya teníamos reservado y mientras íbamos, vimos cómo Dios se fue moviendo, porque en el taxi que íbamos orando, Señor, gracias porque pudimos llegar con bien y permítenos mañana encontrar vuelo para salir. Y el taxista dice, oigan, yo también soy cristiano. ¿Quieren que los pase a recoger? Porque ya los taxis a partir de las 12 de la noche ya no van a poder circular. Pues si tú nos echas la mano, pues adelante. Fue por nosotros a las 3 de la mañana, nos llevó al aeropuerto, salimos del aeropuerto en un vuelo como a las 11 de la mañana, llegamos a Perú, a Lima, pero en Lima, pues las líneas aéreas mexicanas, yo teníamos que seríamos más de 1,000 personas formadas para un avión que caben 160 personas, pues obviamente jamás íbamos a salir de ahí. Se fueron los aviones de las líneas aéreas que volaban México-Lima
y nos quedamos ahí. Como era día festivo en México, pues tampoco la embajada de México en Perú trabajaba. Y yo grabé un video, pues para decirle a la gente de la iglesia que orara por nosotros, y se viralizó ese video. Entonces fue curioso porque como a las 10:30 de la noche me llaman por teléfono y me dice que de parte de Ciro Gómez Leiva, que si puedo dar una entrevista, y que si de parte de este noticiero, y que si parte del otro, que parte de aquello. Total, entre ese lunes en la noche y el otro día estuve dando entrevistas que me estuvieron haciendo, me preguntaban todos, ¿y qué dice la embajada? No, pues la embajada no ha dicho nada. ¿Cómo que no ha dicho nada? Y ahí me di cuenta del poder de los medios, ¿no? Que a las 11 de la noche me llaman de la embajada. ¿En qué podemos servirle? Y ahí empieza la aventura. Y gracias a Dios se crea un grupo, una red de toda la gente que estábamos metidas allí en Perú. Se llamaba Mexicanos Atrapados en Perú. Así le pusieron a esa chat. y fue muy padre porque a partir de eso pudimos ayudar a mucha gente a salir de Perú de esa condición en la que estábamos. Y no por nosotros, nos dimos cuenta, simplemente Dios fue conectando todas las cosas, fue conectando a las personas, los hechos y los lugares. Pero a lo que voy es que cuando nos quedamos ahí dijimos, ¿y ahora dónde nos vamos? En un país que no es nuestro, una ciudad que no es nuestra. Y a los amigos que le llamamos, pues nadie podía ayudarnos. El mismo señor que es el dueño de los trenes que van a Machu Picchu, me dijo, no se preocupe, pastor, le voy a conseguir habitación en uno de mis hoteles. Dije, bueno. Pero a los 5 minutos me llama y me dice, perdóneme, pero nos acaban de cerrar todos los hoteles. Aunque quiera, no tengo dónde recibir. No, pues ni modo. Y gente muy linda me hablaba y me decía, ¿qué necesitas? ¿Te depositamos dinero? No me deposites dinero. O sea, yo me sentiría mal recibiendo dinero. ¿Y qué hago con ese dinero? O sea, no hay restaurantes abiertos, no hay hoteles abiertos, no hay supermercados abiertos. Pues está todo cerrado. O sea, no puedes hacer nada. O sea, pues sí, te puedo depositar $1,000,000 y ¿qué hago con ese dinero? ¿Qué cuentas te doy que hice con ese dinero si no tengo a dónde ir a pagar por ningún servicio? Vamos, ni siquiera un taxi que me lleve a otro lado. Así que, por misericordia, alguien nos consiguió alojamiento en una escuela y ahí estuvimos alojados en una escuela varios días. Y lo primero que fuimos a conseguir fue cloro para lavar baños que estaban muy sucios y demás. Pero a pesar de todo dijimos, bueno, gracias a Dios que por lo menos tenemos donde pasar la noche. Y juntos. Ahora, no solamente estábamos nosotros, estábamos, yo creo que un grupo éramos como 19 mexicanos que estábamos juntos. Y en esa escuela coincidimos con unos brasileños y unos argentinos y otros de no sé qué país. Entonces, pues al final así, pues pasamos el tiempo orando y platicando y cocinando lo que podíamos. Fue toda una experiencia muy dura. Tienes allá tu familia. Mis hijas me decían, papá, nada más venimos aquí a encerrarnos. Pues sí, pero no era parte de nuestro plan. Fue una situación muy fea. Yo creo que es parte de las situaciones difíciles, ¿no? Sin contar, bueno, lo que todo el mundo quizás hemos pasado en algún momento, el fallecimiento de algún ser amado, alguna situación. Pero yo creo que hay momentos en los que Dios de plano te pone a prueba y aprendes a no quejarte, sino, Señor, bueno, no es por qué me permitiste estar en esta situación, sino para qué. Cuando nos dimos cuenta que gracias al ruido que se hizo, pudimos ayudar a mucha gente a salir, dijimos, valió la pena. Y cierro esta anécdota platicando que finalmente el día que se abrió el primer vuelo humanitario de Aeroméxico para regresarnos a nuestro país, nos dijeron que no podíamos llegar al aeropuerto, sino que teníamos que llegar a la embajada de México en Lima. Unos hermanos se ofrecieron a llevarnos, nos llevaron, y estando ahí había contratados yo creo que 5 autobuses para llevar a todos los pasajeros y solamente se llenaron 2, 3 se fueron vacíos y no nos dejaron subir a todos. De los 19, haz de cuenta que
dijeron que tenían lugar para 8, los otros 11 no teníamos lugar, incluyendo mi esposa, yo y mis hijas. Mi hijo mayor sí estaba en el lugar de los que podían regresar. Y estábamos ahí alegando, bueno, déjanos subir, y si en el aeropuerto de plano vemos que no cabemos, pues ya nos quedamos. No, es que viene gente de Cusco y de Arequipa y de aquí y de allá. Y finalmente, la misma persona que nos llevó a la embajada, después nos llevó al aeropuerto, detrás de los camiones. Y resulta que los camiones pararon a mitad del camino y subieron a un grupo de chinos y de norteamericanos que habían pagado a esa empleada de la embajada por esos lugares. Y gracias a Dios, por una chica empleada de Aeroméxico allá en Lima, ella se puso férrea y dijo: a mí no me importa quién sea usted, le dijo a la empleada de la embajada, pero en este avión solamente van a viajar mexicanos. Wow. Respeto a los norteamericanos y respeto a los chinos, pero ellos tienen sus embajadas que le pidan ayuda a sus gobiernos. Aquí yo solamente puedo dejar que suban mexicanos. Y mientras eso ocurría al interior del aeropuerto, pues todos los demás estábamos afuera ya, pero no solamente éramos nosotros, había un grupo de muchísimos mexicanos ahí. Llega la prensa peruana y dice: oigan, ustedes se van, queremos hacerles una entrevista. Yo siempre ando de sombrero y pues como se había viralizado los videos en ese momento, todos dijeron: pues que hable del sombrero. Pues hablé y dije: pues no nos dejan ir. Platiqué lo que estaba pasando y se vuelve a hacer el escándalo ahí. Mi hijo, que estaba adentro, estaba intercediendo por nosotros, pasó los nombres nuestros y estamos comunicándonos por el celular. Y le digo: oye, pero aquí hay un montón de gente que también se quiere ir. Dijo: pues pásame esos nombres. Le pasé los nombres. Y luego, cuando sale esta chica a la puerta del aeropuerto, nos vocea solamente a la familia. Dice: ustedes pasen. Y todos me empezaron a decir: pero no se olvide de nosotros. Obviamente tú sientes espantoso. Es pobre gente. Ya que estamos documentando, me dice la chica: ¿usted sabe si esas personas son mexicanas? Le dije: mire, no me consta, yo los voy conociendo, supongo que sí. Pero usted puede revisar sus papeles. Y le volví a dar la lista que ya le había mandado a través de mi hijo. Y gracias a Dios, cuando despegó el avión, todas las personas que estaban afuera lograron subir. Y la chica llega y me dice: toda la gente que estaba con usted se va a México. Wow, pues Dios lo usó. Pero eso te das cuenta de misericordia de Dios, la misericordia. Entonces, yo creo que es un ejemplo de que lo sobrenatural existe. Ahora regresamos y no creas que nos salimos del grupo, seguimos ahí y que serían 2-3 meses más, seguíamos ayudando a gente a salir porque ya se habían hecho los enlaces, ya teníamos de alguna manera relación con gente que estaba ayudando y clamando para que se pudieran ir aviones. Yo no tenía idea cuántos mexicanos había en Perú. Imagínate, los que estaban en Machu Picchu quedaron incomunicados y que no supieron lo que había pasado. Los que estaban en poblaciones que ya no alcanzaron vuelos para Lima. Los que por una razón o por otra nunca ven noticias y que nunca se enteraron de nada. Hubo gente que tardó 3-4 meses en regresar a su país. O sea, fue una situación muy fea, pero bueno, Dios se manifestó y se glorificó. Y lo usó. Y nos permitió ser instrumentos suyos. Gracias a Dios. Pues son muchas historias, ¿verdad? Son historias que dice: Señor, la verdad es que tu misericordia nos alcanza cada día. Y la Biblia dice que su misericordia se renueva cada mañana. Día. ¿Tiene amigos? Tengo amigos, gracias a Dios. Yo soy una persona que me gusta disfrutar de la amistad. Buenos amigos. ¿A quién admira? Bueno, admiro a mucha gente. Yo admiré mucho a mi suegro. Mi suegro, Gonzalo Vega, fue un hombre muy visionario. Yo creo que él fue de los primeros hombres en México que pensó en una mega iglesia. Y él tenía una frase muy linda. Él decía: Jesús no vino por 3 gatos, Jesús vino por multitudes. Y lo criticaban y lo cuestionaban. Yo sé que en su tiempo él rompió muchos paradigmas, pero finalmente él hizo las cosas de una manera tan sabia
que tú podías estar en desacuerdo con él, pero no le podías señalar nada en contra porque él todo lo que hacía lo hacía basado en la escritura. Wow. Entonces, puede ser que haya gente que dijera, yo no estoy de acuerdo en que existan iglesias tan grandes, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con aquello. Está bien, todos podemos pensar cosas diferentes, pero él fue un hombre que pensó, la iglesia debe ser para multitudes. O sea, hay que romper esquemas. Toda iglesia comienza con 3, 4 personas, porque así empiezan todas las congregaciones. Pero hay que tener una visión grande de alcanzar multitudes y de hacer cosas que a lo mejor a nadie se le ocurren hacer. Yo hoy en día admiré a el hermano Jesús Castelazo, un hombre increíble que pese a ser un hombre sin estudios académicos, un hombre sencillo, fue un hombre que entregó todo por el evangelio y era un gran maestro de la palabra y que estableció iglesias prácticamente en todo el estado de Chiapas, aunque su visión fue muy regional, pero fue un hombre que dejó un legado. Admiro gente viva hoy, a Wayne Myers, un hombre que hoy está en los 100 años de edad. Sí. Y un hombre que lo da todo sin esperar nada y que yo he aprendido de él la generosidad. Y cuando tú lo invitas a predicar y tú le das una ofrenda, te das cuenta que él te regresa 2 o 3 veces más, porque siempre te da más de lo que tú le puedes dar. Un hombre como no hay otro más que yo conozca y que puede hablar con mucha autoridad de las finanzas, del dinero y demás, porque yo reto a cualquiera que sea tan generoso como lo es él. Él incluso escribió un libro que se llama Viviendo más allá de lo posible. Pero cuando tú conoces su vida, te das cuenta que él no te habla teorías. Él lo ha vivido todo el tiempo. Y gente así es admirable. Admiro a José González, un amigo que vive en Virginia, en Estados Unidos. Un hombre tan sencillo, pero un hombre que cuando platicas con él, su mente es una máquina de generar ideas y que además tiene relaciones y amistades por todo el mundo. Si tú le preguntas si conoce a alguien, es casi seguro que conoce. Es un hombre increíble. Admiro a Samuel Berberian, un teólogo guatemalteco que también está vivo, pero que cada vez que habla expone 3, 4, 5 ideas que te quedas pensando qué me está queriendo decir, porque es un hombre que habla con tanta profundidad. Y obviamente es gente que cuando la conoces dices, son dignos ejemplos de cómo me gustaría ser a mí, en todos los sentidos de la palabra. Wow, qué bendición. Hay mucho que admirar. Hay mucho que admirar. Yo sé que mucha gente también lo admira a usted. Bueno, gracias a Dios. Pero yo creo que estoy en proceso. O sea, yo mismo, como dice Pablo, no pretendo haberlo ya logrado. Sé que estoy en un proceso. Hay que atreverse a hacer cosas que nadie hace. Hay que atreverse a defender lo que nadie defiende. Un tema que a mí me apasiona es defender a los niños. Y por eso tenemos una institución que se llama Casa Asistencia. Para mí es uno de los proyectos más importantes que tenemos como iglesia en un sentido social, porque Casa Asistencia nació en 1998 no con el ánimo de ser un orfanato, sino con el ánimo de ser una casa hogar temporal en donde todo niño que llegue con nosotros, nuestro propósito es darlo en adopción, buscarle una familia. Así como hay muchos niños huérfanos, hay muchas familias que desean tener un hijo. Y no solamente parejas que no pueden tener hijos. Yo recuerdo mucho el caso de una familia que tenía 11 hijos. Y ellos metieron su solicitud para adoptar a una niña. No es cierto, a un niño. Y este niño tenía una discapacidad. Y cuando estuvieron enfrente del juez, el juez les preguntó, ¿y ustedes por qué quieren adoptar un hijo? ¿Qué necesidad tienen? Y la respuesta del hermano fue absolutamente sabia y dejó en silencio al juez
cuando le dijo, mire, no es que yo necesite un hijo, es que ese niño necesita una familia. Wow. Y aquí estamos nosotros para dárselo. Wow. Cuando el juez escuchó eso, lo autorizó, se dio cuenta que la mejor condición de ese pequeño era estar con ellos. Y ese fue otro momento difícil, pero también fue un momento bonito. Cuando empezamos Casa Asistencia y un día fui con el abogado de la institución y con la directora de la institución a buscar al procurador del DIF del Estado de México en aquel entonces, y literalmente nos corrió de su oficina y mandó a la policía que nos sacara. Nos acusó de traficantes de menores cuando le expusimos que nuestro objetivo era dar niños en adopción. Dijo, solamente el DIF da niños en adopción y ustedes son traficantes de menores. Nos mandó a traer la policía y nos corrió. Pero empezamos a orar y Dios le dio al abogado una estrategia muy interesante. Haz de cuenta que tú y tu esposa querían adoptar. Entonces el abogado les dijo, ustedes van a demandar a Casa Asistencia y van a decir que cumplen con todos los requisitos legales. Para esto ya había un protocolo de exámenes psicológicos, trabajo social, etc. Cuando esa pareja estaba lista, ustedes van a decir que ya están listos de acuerdo a tal y tal y tal artículo, pero Casa Asistencia se niega a darle los niños en adopción. Entonces empezó a echar a andar la estrategia. Obviamente el juez me llamaba a mí. Yo decía, bueno, yo no tengo nada en contra de la pareja, pero el DIF sí. Y el DIF no me deja. Entonces yo le echaba la bolita al DIF. Wow. Entonces el pleito ya se iba en contra del DIF. Y ganamos el primer caso. Y ganamos el segundo caso. Y ganamos el tercer caso. Cuando estaba en ciernes el cuarto caso, me habla el procurador y me dice, señor Rocha, vamos a dejar de pelearnos y vamos a empezar a trabajar en equipo. Dije, yo lo vine a buscar a usted para trabajar en equipo. Bueno, no le vengo a recriminar nada. Trabajemos en equipo. Ese hombre, Dios lo utilizó cuando entendió que no estábamos buscando sino el bien de los niños. Y entonces este señor metió una iniciativa a nombre del gobernador, modifica la ley y se creó el Consejo Mexiquense de Adopciones. Y en lugar de andarle pidiendo favores al Ministerio Público y a los jueces de aquí y allá, empezamos a trabajar. Ya se cuenta, esta mesa donde estamos, así grandota, estábamos representantes de diferentes instituciones y cada caso que teníamos, traíamos el expediente a esa mesa una vez al mes. Decíamos cuál era la situación del niño, que en mi caso, representando Casa Asistencia, tenemos una pareja que cumple los requisitos, bla, bla, bla. Lo revisamos entre todos y entonces empezamos a acelerar adopciones y así trabajamos cientos de adopciones. Finalmente, en otro gobierno entró el celo, se retira el Consejo Mexiquense de Adopciones, lo desbarata el gobierno en turno. Por decreto se cambia la ley y a principios de la legislatura pasada, un día en mi oficina llegaron 3 diputados de la actual legislatura del Estado de México y me dijeron, pues venimos a ver qué se le ofrece, en qué le podemos ayudar. Y dije, miren, yo nunca pido nada a los políticos porque no me gusta pedirle nada a los políticos, pero ahora sí les voy a pedir, cambien la ley de adopciones para que otra vez podamos dar niños en adopción. Y este es un dato documentado. A principios del 2022 se publicó una noticia. Crecen las adopciones 50% en el país. 2020 se dieron 2 niños en adopción en todo el país. 2021, 3 niños en adopción. Por eso se manejan las cifras 50%. Y dices, wow, 50% es mucho. Sí, pues no te están diciendo. ¿Cuántos? 2 y 3. Uh-huh. Cuando hubo años que dimos arriba de 100. Y dice, no es posible. Y no entendemos que esos niños necesitan un hogar. No entendemos que esos niños necesitan papá y mamá, que necesitan una familia, que necesitan abuelos, necesitan tíos, necesitan arraigo con alguien que les diga, yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi nieto, tú eres mi sobrino, tú eres mi primo, que se sientan amados, arraigados. Tú le puedes dar a un niño un orfanato de oro, pero ese niño nunca va a tener el cariño, el amor de una familia. Y eso cambia las cosas. ¿Y qué pasa cuando el DIF
le dice a un jovencito a los 18 años, llegaste a la mayoría de edad, te vas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, y luego nos preguntamos por qué hay tanta violencia, por qué hay tanta prostitución, por qué hay tanta delincuencia. Pues los orfanatos muchas veces se convierten en fábricas de delincuentes. Y no porque los niños lo quieran ser, sino porque los niños quedan a merced. Sí, no tienen opción. Exacto. No tienen recursos. A veces las niñas le dicen al DIF, pues contrátame, yo me quedo a cuidar a mis hermanitos. Pero no todos lo hacen. Sí, sí, sí. Entonces, pues de qué vas a vivir, pues esos chicos caen fácilmente víctimas de la prostitución, la trata de personas o de la delincuencia organizada. Entonces, por eso nuestra lucha es ayudemos a esos niños. O sea, no es solamente defender la vida, sino también hacer algo. La gente me pregunta, ok, y una chica que está embarazada, ¿qué hacemos? Ayudarla. Y entiendo que a lo mejor no quiera tener al niño si el niño es producto de una acción, un delito. Pero y el niño no lo vamos a matar. Pues ayudemos a esa niña que pueda entregar a un niño en adopción y al niño procurémosle un futuro como se merece, como cualquier ser humano con dignidad lo puede tener. Es decir, buscar alternativas para que le ayudemos a todos a resolver su problemática. Wow, qué increíble que necesitemos oír eso. La verdad es que yo trabajo en ese ambiente, en el ambiente político. Y sí hay temas muy interesantes como el tema de la salud. Con la persona que trabajo tiene que ver con temas tuvo que ver con temas de salud, tuvo que ver con temas de vacunas, con atención de muchos tipos, pero la iglesia necesita escuchar eso. Yo sé que puede haber también diputados que conozcan de Jesús, así que hay que presionar también para que pues nos alcancen esas herramientas de la ley para poder ayudar a más gente. Exacto. Y muchos años, recuerdo una reunión que hace varios años hubo en el Senado de la República. La ley del Estado de México era punta de lanza y era ejemplar para el resto del país de cómo trabajar la adopción. Te pongo un ejemplo. Un niño que fue abandonado en un hotel o en un jardín, en un parque. Anteriormente pasaba más de un año para que ese niño pudiera ser considerado expósito, es decir, libre jurídicamente para ser entregado en adopción. Y a raíz de las modificaciones que se hicieron, dijeron, ok, 3 meses. Porque si a una persona, por sencilla que sea y que vive en el pueblo más olvidado del país, le roban a su bebé, se hace un escándalo. Y en provincia las estaciones de radio son muy accesibles para la gente. Pues inmediatamente se sabe. O sea, no tienes que esperarte un año a ver si ese niño se lo robaron en algún lado o en otro. 3 meses es más que suficiente para hacer la averiguación. Si no hay ningún reporte de robo o extravío en ninguna procuraduría del país, hacer que ese niño, ¿para qué le haces perder el tiempo a ese niño? Claro. Pues mejor le das la oportunidad de vida. O casos, no sé, imagínate un delincuente que es sentenciado a 50 años de prisión. Y el niño entonces queda en calidad de huérfano porque tal vez sus padres van a purgar una condena, como dicen ahora, ¿no? 3 cadenas perpetuas o X cantidad de años. Yo no sé por qué ponen así, va a estar 800 años en prisión. Eso no existe. Pero ¿y el niño? ¿Y el niño qué culpa tiene? Entonces a veces tienes que mover los hilos y presionar a las autoridades, hagamos algo por estos niños. Yo me doy cuenta que a veces la autoridad es tan insensible en el tema de los niños como que no importan. Pues el niño se puede quedar toda la vida en un orfanato y no pasa nada. No, espérame, sí pasa, porque ese niño también está creciendo resentido contra la sociedad, contra la gente, contra todo mundo, contra la vida. Y el día que ese niño es un adulto, pues ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague. Claro. Y es entendible, o sea, entiendes por qué el niño reacciona como reacciona. ¿Por qué si lo podemos evitar, no lo hacemos? Y me dicen, bueno, es que muchas instituciones y orfanatos no tienen dentro de su objeto social el dar en adopción. Pues yo, si estuviera en mis manos, yo cambiaría la ley y obligaría a todas las instituciones que se encargan a atender niños a que todos estén obligados a buscar la adopción.
lo ideal es que no existieran instituciones como nosotros, pero no vivimos en un mundo ideal y sabemos que siempre va a haber casos de abandono infantil, casos donde los niños son víctimas de un delito, casos donde los niños son hijos de algún delincuente y por circunstancias llegan a quedar huérfanos, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien debe tener misericordia de esos niños. Y a mí mi Dios me habló muy fuerte cuando leí lo que dice Proverbios 30, alza tu voz por los que no tienen voz. Entonces, esa es una convicción que tenemos. Sí o sí, tenemos que trabajar por esos niños. Pues qué increíble ministerio, qué increíble forma de pensar, qué increíble que haya iglesias dedicadas a ayudar y a pues hacer lo que le toca al gobierno. Pues les falta el amor. Les falta el amor. Y yo creo que también a veces se nos olvida que Dios nos encomienda también a la iglesia hacer eso. Exacto. Cuando dice que Dios hará habitar a los huérfanos en familia. Pues es un versículo muy lindo del libro de los Salmos. Pero te pones a pensar, bueno, ¿y de qué manera Dios va a usar o va a hacer que esos huérfanos puedan ser insertados en una familia? Si la iglesia que conocemos de Escritura no hacemos esa parte del trabajo, ¿quién lo va a hacer? Está duro. Es difícil. Pastor, para terminar esta plática tan interesante, deme un consejo. Bueno, yo el consejo que te doy a ti, invade las redes sociales. O sea, yo creo que este es un tiempo en el que tenemos que aprender a predicar dentro y fuera. Trata de llegar con el mensaje de Jesús a multitudes. Y yo creo que hoy somos privilegiados porque hoy podemos hacerlo fuera de todo paradigma que anteriormente teníamos. Yo creo que hoy ya no vivimos en una época en donde soñemos con hacer un evento evangelístico llenando estadios, pero sí podemos llenar más que estadios a través de las redes sociales. Y que la iglesia que estás levantando tú, que sea una iglesia que piense en todos los segmentos de la sociedad. Yo creo que es lindo pensar que Dios siempre se va a manifestar de una manera especial. No toda la gente va a estar de acuerdo. Va a haber gente que te va a criticar. Va a haber gente que te va a decir que estás mal. Pero no le hagas caso a esa gente. Tú sigue adelante. No voy a decir quién me lo dijo porque a veces la gente puede tomar posición a favor o en contra. Pero hay un pasaje muy interesante en el Evangelio donde dice que los muchachos empezaron a alabar a Jesús y los fariseos se enojaron porque los muchachos alababan a Jesús. Yo no sé de qué manera lo hicieron, pero llama la atención los fariseos contra los muchachos por causa de Jesús. Y después el Señor da un mensaje en torno a los odres viejos. Y yo creo que es importante reconocer en qué momento me estoy convirtiendo en un odre viejo. Y creo que nos convertimos en odres viejos cuando vemos que hay una forma distinta a la que yo conozco o a la que estoy acostumbrada para alabar a Dios, para enseñar acerca de Dios. Y cuando la gente se enoja, o a lo mejor yo mismo me enojo, quiere decir que ya me convertí en un odre viejo. Así que nunca te conviertas en un odre viejo. Porque así como hoy, lo de hoy son los podcasts y son los reels. Y yo no sé en 10 años qué va a haber. A lo mejor va a haber una cosa que hoy no nos imaginamos que puede existir. Y hay que estar listos para entrar a lo que esté en vigor dentro de 10 años. Me acuerdo que cuando yo conocí a Jesús, lo que estaba de moda eran los cassettes. Y la gente compraba los cassettes. Y recuerdo, mi hermano Gonzalo Vega fue pionero en grabar cassettes para que la gente se los llevara. Y fue un método de evangelismo increíble porque la gente compraba y regalaba cassettes. Recuerdo después cuando los cassettes pasaron de moda. El CD. Y al CD. Y hubieras visto, nos quedamos en la bodega, no sé con cuántos cassettes. Y empezamos a decir, bueno, pues llévese los cassettes por $1. Pues ya nadie quería los cassettes. Sí.
Ni regalados. Bueno, regalamos cassettes. Nadie quería cassettes. Tenías que pagar para que el camión de la basura se llevara los cassettes. Luego los CDs, luego las USB. Hoy, pues hoy lo subes a la nube y está al alcance de todos. Entonces, yo no sé qué viene, pero lo que sí te puedo dar como consejo, no te cases con una sola tecnología. Que tu corazón esté abierto, Señor. Dame la capacidad, como el camaleón, de lo que se presente, estar listos para enfrentarlo. Es que hemos visto, gracias pastor, hemos visto que como iglesia nos colgamos o imitando a los demás, pero yo creo que deberemos ser esa punta de lanza, que seamos los primeros en colgarnos de alguna red social o alguna plataforma para nosotros ser la tendencia o ser los que pongan moda. Sí, y tenemos que reconocer, pues, antes de la pandemia, muchos pastores, un porcentaje importante de pastores, condenaba las redes sociales. Es más, predicaba en contra de las redes sociales. Y cuando empezó la pandemia, si no tenías presencia en las redes sociales, la iglesia se te vaciaba. Uh-huh. Y lo que nos salvó a muchos fue el tener presencia en redes sociales, que si no lo hubiéramos hecho, pues quizás la iglesia desaparece. Pero gracias a Dios que existen los recursos. Y yo creo que Dios, a propósito, nos permitió vivir eso. Porque yo hacía una reflexión. La iglesia tenemos 500 años haciendo exactamente lo mismo. Y alguien tenía que venir y movernos el tapete, romper nuestras estructuras y hacernos pensar diferente. Y qué curioso que una pandemia que trajo tanto miedo, trajo tanta muerte, pero también a la iglesia, como cuando estás parado en la alberca y nomás viendo, de repente Dios nos metió al agua y pues no te queda otra más que ponerte a nadar. Y no nos quedaba condenar o satanizar las redes sociales, sino utilizarlas. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Te felicito. Gracias a Dios por su misericordia y pues por dejarnos hacer todo esto que no es tan sencillo. Pero muchísimas gracias por este tiempo. Espero la haya pasado bien. Muy bien, Jerry. Yo lo disfruté. Espero que la gente también lo disfrute. Sí, va a ver que sí. Ojalá pronto podamos volver a platicar. Con mucho gusto. Hay tantos temas y tantas cosas que aprender de usted, pastor. Hay tantos temas, sí. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí vamos a estar recomendando el libro de Kairos. Y cuando venga me dices de qué te pareció. Pues nos va a parecer bien. Pues, platicando con usted aprendimos mucho. Un comentario antes de terminar del libro Kairos. Sí. Hay una... Y que me permites... Sí, claro. Mira, este libro me ayudó a editarlo un hermano de la iglesia que se llama Oscar Gallardo. Él estaba haciendo una maestría en edición y él me pidió el material para poder hacer el libro. Pero a su vez él tenía que reportar al coordinador de su maestría, el doctor José Luis Rojas. Y José Luis Rojas es un catedrático y funcionario de la UNAM a nivel de posgrado. Él lo revisó y aquí ustedes van a ver que él hace un comentario porque él dijo, oye, ¿crees que el pastor me daría oportunidad de poner un comentario sobre el libro? Para mí fue algo lindo porque claro, el hecho de que un catedrático de la UNAM que no es cristiano, que no es miembro de la congregación te diga, me das oportunidad de escribir acerca de tu libro, pues es un honor claro, el recibir, sobre todo alguien que se dedica a revisar, a criticar, a analizar textos y que te haga un comentario favorable. Dices, gracias a Dios, porque esto quiere decir que el mensaje puede llegar a muchas personas. Así que, pues, espero que tú me des tu comentario y que claro, la gente después también nos puede decir qué piensa del libro. Claro que sí, pues muchísimas gracias y un placer y un orgullo que sentimos al que nos haya podido dar. No, al contrario, gracias. De su valioso tiempo. Gracias por invitarme. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Familia, pues estamos ahí en contacto. Bueno, les mandamos un saludo. Bendiciones a todos. ¿Cómo se sintió? Muy bien, muchas gracias.